pasar y a continuar con la siguiente moción, que es la número 28, subsiguiente a la interpelación número 66, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de discapacidad, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se ha formulado una enmienda de modificación y adición presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, y el proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, ha presentado una enmienda transaccional a la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, de forma que, para la defensa de su iniciativa y de la enmienda transaccional, dispone de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra la señora Basilio Gómez. Gracias, señora vicepresidenta. Bueno, en primer lugar, me gustaría, cómo no, agradecer la labor que diariamente desempeñan las entidades de la discapacidad en la lucha por la defensa constante de los derechos, de la inclusión y del bienestar de las personas con discapacidad de nuestra región. Si algo tengo claro es que este trabajo que hacen no se puede dar nunca por concluido, ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, y que los políticos tenemos la obligación de hacer que esa labor sea justa y digna, tanto para las propias personas como para sus familiares, como para los profesionales que trabajan en este sector. Porque, señorías, la inclusión de las personas con discapacidad es un derecho, no es una opción. Miren, en el pasado pleno ordinario tuve el gusto de debatir con la señora consejera de Salud y Servicios Sociales sobre la situación en la que se encuentra la discapacidad en nuestra región, porque este es un tema que además nos preocupa al Grupo Parlamentario Socialista, a los socialistas, y es que consideramos necesario que, tras además la comparecencia del presidente de CERMIS en la Comisión de Servicios Sociales, donde todos los grupos parlamentarios aquí representados pudimos tomar nota y pudimos escuchar de su propia voz las necesidades y los retos a los que estas entidades hacen frente y han hecho frente siempre, diariamente, era lógico que el Gobierno de la señora Guardiola, que la señora consejera, en este caso responsable, nos explicara sus líneas estratégicas y su hoja de ruta en este sentido. Pero lo cierto es que, más que transmitirnos respuestas, nos generó aún más preocupación, porque pudimos comprobar que el Gobierno de la señora Guardiola no tiene un plan de atención a la discapacidad para hacer frente a las necesidades del sector y tampoco tiene una hoja de ruta que le guíe para asumir los retos que se presentan en este ámbito. Y para nosotros, para los socialistas, esto obedece a una falta de interés absoluto por parte del Gobierno del Partido Popular de Extremadura. Pero miren, al menos aunque sea de forma obligada, con esa comparecencia, con esa interpelación, hemos conseguido que la señora consejera, después de más de año y medio sin recibir a CERMIS Extremadura, se siente con CERMIS personalmente la semana pasada. En menos de una semana, esa reunión que no se había producido en año y medio, ha sido posible. Señorías del Partido Popular, acción PSOE, reacción PP. Esa es la única hoja de ruta que tienen ustedes. No obstante, los socialistas no nos quedamos satisfechos con esto, porque no queremos que esto solo quede en una reunión, en una cita con la consejera y en un vídeo para publicar imágenes en sus redes sociales. Todo esto, por eso y con todo esto, hoy venimos otra vez aquí a pedirles a todos los grupos parlamentarios presentes en la Asamblea de Extremadura que se comprometan de verdad con las entidades del sector de la discapacidad, porque comprometerse con ellos es comprometerse con todos y con cada uno de los casi 111.000 extremeños y extremeñas que tienen alguna discapacidad. Miren, nosotros no les pedimos con esta moción nada que no estuviera ya planificado, nada con lo que los socialistas no estuviéramos ya comprometidos. El anterior Gobierno socialista no solo tenía un compromiso verbal, no solo tenía una promesa electoral, sino que entre las entidades de la discapacidad y la anterior Junta de Extremadura había un acuerdo escrito y firmado por ambas partes, bajo un contexto absoluto de respeto al diálogo social.
Y es que, señorías, los socialistas hemos venido trabajando y trabajando mucho durante muchos años para que hoy la Junta de Extremadura se sitúe en el mejor escenario, para continuar haciendo posible el reconocimiento pleno de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad, y que esto implique, además, la sostenibilidad económica necesaria de las entidades que trabajan para ello en nuestra región. Miren, debemos tener en cuenta que esta cuestión es trascendente a cualquier gobierno político, es trascendente a cualquier color e ideario político. Esto no es solo una obligación ética y moral de la sociedad, sino que además es una cuestión de justicia social. Miren, todos los que estamos aquí no somos más que meros servidores públicos, que debemos velar porque la política sea el instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas. Y por eso mismo, señorías, pedimos a la Junta de Extremadura que adopte las medidas necesarias y oportunas para que las listas y los tiempos de espera para el reconocimiento de la situación de discapacidad se realicen en el menor tiempo posible, porque durante el último año estas listas se han visto incrementadas y actualmente estamos hablando de más de 4.000 extremeños esperando una media de 3 años para tener un reconocimiento de su discapacidad. Y si esto es una cuestión insostenible para personas adultas, que en la mayoría de los casos esta discapacidad es una cuestión sobrevenida, imagínense ustedes para los menores, los niños y las niñas menores de 6 años. Por esto mismo creo que estamos de acuerdo, además creo que estamos de acuerdo en que una atención temprana y eficaz es crucial para prevenir, para minimizar, para atender posibles dificultades en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional, social o físico que puedan tener estos menores a lo largo de sus vidas. Por eso mismo solicitamos también en esta moción que la Junta de Extremadura dote a los equipos de atención temprana con los especialistas suficientes. Pero, señorías, y una vez que ha sido reconocido la situación de la discapacidad, ¿quién se ocupa de la atención y de los cuidados necesarios de estas personas? ¿Quién ofrece los servicios necesarios con los profesionales adecuados? Las entidades del tercer sector, las entidades del sector de la discapacidad. Entidades que, ya lo hemos dicho aquí, han venido sustituyendo a la Administración, a la Junta de Extremadura, en su obligación de prestar la atención y los cuidados necesarios a las personas con discapacidad. Y es que, también lo hemos dicho aquí, la Junta de Extremadura no podría atender estas necesidades porque no cuenta con los medios propios suficientes para ello. Por eso, es ahora responsabilidad de este Gobierno, es responsabilidad del Gobierno de la señora Guardiola seguir aplicando y desarrollando la Ley de Conciertos Sociales de Extremadura, tal y como se tenía acordado con las entidades y tal y como se comprometieron. Se debe avanzar en este 2025 en la concertación de los servicios de residencia y vivienda tuteladas, además de los servicios de salud mental. Se debe avanzar y concertar los servicios que quedan pendientes, porque los servicios de atención temprana, los servicios de habilitación funcional, centro de día y centro ocupacional ya estaban concertados desde el año 2022. No es nuevo, este año se debe dar un paso más, se debe dar un paso definitivo para la plena concertación social. Pero, como es lógico, le pedimos que revisen y tengan en cuenta que el precio plaza debe actualizarse, debe sufrir un incremento económico debido, entre otras cuestiones, al convenio actualmente vigente y próximo convenio pendiente de entrar en vigor el día 1, a la actualización de los precios de IPC, al encarecimiento de los costes de la manutención y del servicio de transporte y a la atención, sobre todo, concretamente, de las personas que necesitan altas necesidades de apoyo. Señorías, el precio plaza es el mismo para la atención de una persona con discapacidad leve que para una persona con discapacidad severa. Y, sin embargo, la atención y los cuidados, evidentemente, no lo son. Pero, además, es necesario que la Junta de Extremadura establezca de forma consensuada con las entidades de la discapacidad y con el respeto que se merece siempre el diálogo social, un plan de inversiones para el mantenimiento y actualización de los centros que prestan los servicios del MADE,
¿Por qué? Porque la mayor parte de estos centros llevan muchísimo tiempo funcionando y porque es necesario, además, adaptarlos al nuevo modelo de atención centrado en la persona. Y, por supuesto, también es necesario un plan de inversiones para adaptar la atención al envejecimiento de las personas con discapacidad. Urge ofrecer una alternativa digna y adaptada a aquellas personas con alguna discapacidad que llegan a una edad avanzada. Señorías, todas estas cuestiones deben ser fruto siempre del diálogo social y no solo en el seno del Consejo Regional de Personas con Discapacidad, sino que les pedimos reiteradamente una relación y comunicación fluida con las propias entidades. Y miren, señorías, para finalizar, los socialistas también pedimos a la Junta de Extremadura la modificación y adaptación de todos los textos normativos de Extremadura a la reforma producida en el artículo 49 de la Constitución española, porque es de justicia que desde nuestra tierra se siga dando pasos para hacer posible la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. Gracias. Gracias, señora Basilio. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña para un tiempo de 5 minutos. Buenas tardes, gracias, señora vicepresidenta. Señorías, comienzo mi intervención citándoles que el 13 de noviembre de 2024 este grupo parlamentario exigía estabilidad y calidad en los servicios para personas con discapacidad en la región. La iniciativa busca mejorar la estabilidad laboral y la calidad en la atención de los servicios esenciales para las personas con discapacidad. Una promesa que creemos era de ley e incumplida por el Gobierno socialista desde el año 2016. El 22 de noviembre de este mismo año, 22 de noviembre, ustedes registran la presente moción, el mismo Partido Socialista que nos acusa día sí día también de oportunismo. El mismo Partido Socialista, esto me alegra, que toma una iniciativa de nuestro grupo parlamentario para traerla al Pleno. Hoy sí les aplaudo, señorías del Partido Socialista. Les aplaudo porque es una moción beneficiosa para una parte importante de la ciudadanía extremeña. Una propuesta en la cual hemos de huir de partidismos e ideología y pensar en el bien común, en la justicia y dignidad, como usted bien ha comentado. Y como lo que ha de imperar desde la Asamblea es lo mejor para los extremeños, a su primitiva moción, a la vista insuficiente, nos alegramos que acepten las propuestas de nuestro grupo y se apruebe una moción repleta de beneficios para las personas con discapacidad de Extremadura. En primer lugar, nos alegra que hayan ustedes aceptado que se incluyan las siguientes partidas presupuestarias. Adecuación a las tablas salariales del convenio colectivo vigente en cada momento para los profesionales que trabajan en el ámbito del tercer sector de acción social. Que estos recuperen las atribuciones salariales por trienios de antigüedad sin limitación. Trienios que, por cierto, el Partido Socialista limitaba a 3. Que se incrementen los costes de manutención y transporte para la prestación de los servicios de atención a las personas con discapacidad y de los costes asociados a las altas necesidades de apoyo, atendiendo a la proporcionalidad de la dispersión geográfica de cada zona, más y menos una región como la nuestra. En segundo lugar, establecer de forma consensuada con las entidades del tercer sector un plan de inversiones para adaptar la atención al envejecimiento de las personas con discapacidad, contemplando, entre otros asuntos, la inclusión de personal sanitario en aquellos centros donde no existe actualmente. Y, por último, en tercer lugar, garantizar la perpetuidad de la calidad de vida de los usuarios beneficiarios de los servicios de las entidades del tercer sector, eliminando la restricción de ingreso en un centro residencial a personas mayores de 60 años con discapacidad intelectual y evaluando cada paso de forma individualizada. Esto último, también una promesa incumplida por el Partido Socialista. No obstante, en definitiva, y me alegra enormemente, señoría, su tono y que haya apartado la ideología
a un lado en un tema tan troncal como este y, sobre todo, que nos entendamos. Nosotros también creemos que en este tipo de temas tenemos que olvidarnos de siglas y velar por el bien de todos, de todas y cada una de las personas que cuentan con alguna discapacidad en la región. Por tanto, agradecérselo por haber aceptado nuestras propuestas. Creo que va a salir una moción muy beneficiosa y repito, darle nuevamente las gracias y aquí estamos. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Le pregunto en este punto al Grupo Parlamentario enmendante, al Grupo Parlamentario Vox Extremadura, si acepta o no la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, autor de la iniciativa. Sí. Gracias. Por tanto, y aceptando la enmienda presentada, el debate de la iniciativa continúa con la enmienda del Grupo Parlamentario Vox Extremadura incorporada y la transaccionada por el Grupo Parlamentario Socialista en los puntos que le afectan. Y, por tanto, a continuación tenemos el turno de fijación de posiciones y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. A ver, el portavoz de Vox decía dejar al margen las ideologías. Le vuelvo a insistir, es decir, que tenemos una confusión entre política, ideología y sectarismo partidista que yo creo que a ver si somos capaces de aclararlo. Es decir, si no tenemos ideología somos pollos sin cabeza. Es decir, yo creo que tener ideología es legítimo, diferente, puede haber espacio de unión a pesar de ideologías contrapuestas, y otra cosa es esa miseria partidaria que muchas veces tenemos las organizaciones políticas de mirar la camiseta más allá de la propuesta, ¿vale? Lo digo un poco porque dice, dejemos al margen las ideologías. No, yo la ideología no la voy a dejar al margen nunca. Otra cosa es lo que tenga que ver con ponernos de acuerdo en asuntos en un momento dado en la que, con independencia de nuestras diferencias, podamos ponernos de acuerdo. A ver, en relación a la propuesta del Grupo Socialista, está pendiente de intervenir la portavoz o el portavoz del Grupo Popular, la portavoz me imagino. A mí me gustaría que no nos centráramos única y exclusivamente en qué hicieron unos o qué hicieron los otros. Sí es cierto, y para que no se nos ponga siempre en un lado, que sí sería conveniente por parte del Grupo Socialista en algunos momentos que cuando haga referencia a debes en su gestión también los reconozca. No pasa absolutamente nada de que uno reconozca los avances y las insuficiencias. Porque, claro, es decir, las insuficiencias del modelo a día de hoy tienen mucho que ver con su gestión anterior. Nos parece perfecto que queramos avanzar, si es que yo creo que no me voy a centrar en esa cuestión, pero me parece que es importante que tengamos claro que el modelo que teníamos hasta la fecha era un modelo con insuficiencia. A ver, en relación con la propuesta, que entendemos que vamos a apoyar porque nos parece que va en el camino correcto de solucionar las insuficiencias que tiene el actual modelo. El actual modelo, el problema que tiene, y creo que además lo concluyó, nos lo dijo el CERMI a todos, y creo que todo el mundo tendrá claro, es que hemos encomendado la realización de un servicio esencial que tenemos que prestar a las personas con discapacidad, que son el 10% de la población, que a veces se nos olvida. Hemos encomendado un servicio esencial a las asociaciones de familiares, es decir, el Estado, entendido el Estado en su amplio término, se ha desentendido y ha decidido que eso lo tiene que hacer un tercero al que le doy una subvención. Que yo me gustaría, no me va a dar tiempo porque ando mal de tiempo, que todo el mundo tenga claro lo que es una subvención. Una subvención es una ayuda a un tercero sin contraprestación. ¿Cómo que no es una contraprestación un servicio que debería prestar la Administración? Lógicamente, es decir, cualquiera tiene claro que si hacemos leyes en las que se reconocen abiertamente derechos a las personas con discapacidad, eso tiene que traducirse en un compromiso público de financiarlas. Si se decide que no se hace directamente, sino a través de terceros, eso se llama contrato. Si lo reservamos, se llama concierto.
concierto. Eso no se llama subvención, que es una ayuda a un tercero para que haga algo y luego le doy palmadita. No, eso no se llama, eso se llama contrato, si no lo hacemos directamente con gestión directa. Eso se llama contrato o se llama concierto en este caso. Entonces, yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que tener clara. Y tenemos que tener claro que, como todo tiene que ser concierto y hay elementos que no están, como por ejemplo todo el servicio de atención residencial en este nuevo MADES, en el que hay avances en los conciertos, sí, yo no reconozco, hay avances en los conciertos, pero quedan elementos pendientes de resolver. Entonces, creo que es momento de decir, todos los servicios que tenemos que prestar a las personas con discapacidad son una responsabilidad pública en tanto en cuando se lo encomendamos a terceros, asumimos el reto y lo pagamos lo que cuesta, y asumimos que cuando fundamentalmente se basa en condiciones salariales, asumimos que los trabajadores y trabajadoras del sector tienen derecho a cobrar el convenio y no a endeudarse las entidades, que son asociaciones de familiares, para solucionar esta cuestión. Me parece una cuestión de sentido común y eso es cuestión de ponerle números y saber cuánto cuesta. Entonces, en el sentido de que de la propuesta nos parece que es razonable, que es justa, que hay que apoyarla y también hay que poner encima de la mesa la cuestión que plantea la moción sobre el reconocimiento de la discapacidad. No puede ser que la puerta de entrada al reconocimiento de un derecho pueda tardar 3 años en reconocerse. Y eso, se lo repito las veces que haga falta, eso no se va a hacer única y exclusivamente con un tercer CADEX. Eso se va a hacer cuando pongamos a los servicios sanitarios y a los de servicios sociales colaborando en el diagnóstico y la valoración. Si no, seguimos teniendo un cuello de botella que es intolerable, que personas puedan tardar 3 años en el acceso a la puerta de entrada a los derechos. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora Tortonda Gordillo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La discapacidad hay que verla, señora Basilio, como una oportunidad si queremos ser una sociedad que aspire a la equidad y a la inclusión. Porque estamos hablando, señorías, de personas con derecho que para mejorar su vida y las de su familia los servicios deben ser sostenibles. Yo creo que hasta ahí estamos totalmente de acuerdo todos. Lo decía el presidente del CERMI cuando compareció en esta casa. Llevábamos décadas presentando la misma agenda con las mismas necesidades, por desgracia. Antes del COVID existía un grupo de trabajo. Al salir del COVID, todo el mundo se olvidó. Y esto no son palabras del señor Viviano Serrano, sino que son palabras del presidente de CERMI. Y esta frase viene a resumir, señorías, lo que ha ocurrido en Extremadura en cuanto a discapacidad se refiere. En el año 2006 se aprobaba el marco de atención a la discapacidad en Extremadura, donde lo que se recogía era cómo debían financiarse los diferentes servicios de atención especializada a las personas con discapacidad, que eran a través de los conciertos. 19 años de marco de atención a la discapacidad en Extremadura, 19 años de incumplimiento con las entidades del tercer sector. En el año 2018 se aprueba la Ley 13/2018 de 26 de diciembre de conciertos sociales. Todo quedó paralizado, incluyendo el avance en los derechos del sector de la discapacidad. Le sonará, señora Basilio, porque son palabras suyas. No volvemos hasta el año 2022, imagino que también le sonará. Compartíamos con ustedes un calendario pactado para avanzar en el desarrollo de los conciertos sociales, que evidentemente había retrasos en los pagos. Sí, eso es innegable. Palabras también que decía usted. Ahora, en el año 2024, proponen, sin ruborizarse, aquellas cuestiones que ustedes olvidaron y que retrasaron y que estaban obligadas a llevarlas a cabo después de 36 años de confianza de los extremeños que ustedes tiraron a la basura. Era su obligación de la misma manera que es obligación ahora del Gobierno de la presidenta María Guardiola. Hablan ustedes de reconocimiento de la discapacidad en el menor tiempo posible. Fíjese lo que nos encontramos, 13.500
expediente, 4 años de espera. ¿Qué es lo que ha hecho este Gobierno? Señorías, pues un nuevo CAD en Mérida, ampliación de la estructura interna del SEPAF, para reforzar una nueva unidad de valoración en la discapacidad, refuerzo de personal, capítulo 1 de facultativos en CADE, con más de 263.000 euros, equipos de atención temprana, es prioridad para este Gobierno, esos acuerdos firmados entre el SED y el SEPAF. Contamos con 1.825 plazas dotadas con 6 millones de euros, 4.014 tratamientos de habilitación funcional dotadas con 8 millones de euros. Con respecto al punto 3 y 4 de su iniciativa, que habla de esos conciertos sociales, señora Basilio, más de 168 millones de euros del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre del 2027, que va a suponer el abandono de esa excepcionalidad y mayor estabilidad de los equipos profesionales. ¿Y eso qué es lo que ha supuesto? Pues 5 millones de euros más, a los que hay que sumarle los 4 millones del ejercicio presupuestario del año 24, para así poder incrementar en 6,8% los precios plaza. Este Gobierno también ha pagado los atrasos de los convenios del año 2022, más de 12 millones de euros en el presupuesto del SEPAF. Hablan ustedes del plan de envejecimiento de las personas con discapacidad. Se está estudiando por parte de la Junta de Extremadura, pero fíjense, usted decía el 13 de noviembre, importancia de abordar la búsqueda de una solución digna al envejecimiento de las personas con discapacidad, lo cual hace años era algo utópico, pero ahora es una cuestión importantísima. Ahora, cuando venga aquí, explica por qué antes era utópico y ahora es algo tremendamente importante. ¿Y sabe cómo se hace todo esto? Con mucho trabajo, con muchísima implicación, priorizando las políticas sociales y escuchando y estando en permanente conexión con la sociedad y, en este caso, con el sector de la sociedad de la discapacidad y, por supuesto, cumpliendo y no engañando. Yo lo único que les recomiendo, señorías, es que ustedes sigan a lo suyo, que es resistiendo. Y dejen al Gobierno y al Partido Popular seguir trabajando, porque ¿sabe qué? Que para nosotros Extremadura es lo primero. Muchas gracias. Gracias, señora Tortonda. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra la señora Basilio Gómez. Bien, gracias, presidenta. Señorías, comencé mi anterior intervención diciendo que la inclusión de las personas con discapacidad es un derecho y no es una opción. Por esto mismo entiendo que cada uno de ustedes, en su justificación de su sentido de voto, y con esto me refiero también al señor Frutos, que va a ver hoy algo que no está acostumbrado quizás, pero bueno, lo va a ver. Por esto entiendo que cada uno de ustedes, en su justificación del sentido de voto, aleguen que estas cuestiones ya deberían estar resueltas hace tiempo, que esto viene siendo necesario desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, y yo me sumo a decir que no solo es necesario desde hace mucho tiempo, sino que ha sido necesario siempre. Pero, señorías, no ha sido fácil llegar hasta aquí, hasta este escenario. Antes había que asentar las bases de todo, porque, como ya les dije, cuando llegamos nosotros a este Gobierno, nada había, faltaba todo, estaba todo pendiente. Y los socialistas hemos trabajado mucho, siempre de la mano de las entidades de la discapacidad para progresar en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y vamos a continuar haciéndolo, porque esa ha sido nuestra prioridad en nuestros gobiernos y porque esa era nuestra hoja de ruta, era nuestro acuerdo. Y porque, más allá de todo esto, entendemos que esto debe ser un deber moral, una cuestión de justicia social. Miren, ya nos gustaría a nosotros haber comenzado todo, como así lo hicimos, y poder terminarlo, pero no ha sido así.
Ahora, esto es una responsabilidad, como usted bien decía, señora Tortonda, del Gobierno de la señora Guardiola. Y aun con todo y con eso, aunque sea su responsabilidad, seguimos siendo los socialistas los que seguimos forzando este avance. Repito, forzando este avance, porque ustedes no tienen ningún interés. Señorías, como ya le he dicho y repetiré las veces que haga falta, la discapacidad es un reto permanente. Es nuestra obligación como servidores públicos velar por los derechos de las personas más vulnerables. Esto no es una cuestión política de Unidas por Extremadura, de Vox, del Partido Socialista o del Partido Popular. Pero miren, incluso si aún así lo fuera, si ustedes no lo hacen de forma altruista, al menos háganlo de forma egoísta. Nadie está exento de que en cualquier momento de sus vidas, por un hecho, provoque encontrarse en una situación de discapacidad. Señorías de Unidas por Extremadura, señor González Fruto, gracias por su apoyo y ha visto como también sabemos reconocer las cosas que se podrían o no se podrían, pero todo obedece también a momentos, pues puntuales. Señorías de Vox, señor Sánchez Ocaña, le agradezco su tono, de verdad. Aceptamos su enmienda porque ustedes han sumado con ellas algunas cuestiones que realmente habían formado parte de las peticiones históricas que llevan haciendo estas entidades. Pero entiendan que había el último punto, que los socialistas no podíamos pasar por alto, ¿no?, su desacuerdo motivado por su percepción sobre el punto 2 del artículo 49 de la Constitución española. Y no lo entendíamos porque ustedes, como todos aquí, los presentes, pero personalmente ustedes y particularmente abanderan el patriotismo de España, ¿no?, de la mano siempre de nuestra Constitución. Por lo que entiendo que al aceptar nuestra enmienda transaccional, pues han recapacitado y han entendido que el progreso de los derechos de las personas con discapacidad, como bien decía, debe ser un tema ajeno a las ideologías políticas. Señorías del Partido Popular, señora Tortonda, lo cierto es que hasta antes de que usted saliera aquí a defender su sentido de voto de su grupo parlamentario, ante esta moción no tenía claro cuál iba a ser su decisión, la decisión del Partido Popular. Tampoco ha dejado usted claro si van a votar a favor o van a votar en contra. Pero, mire, sí tenía algo claro, y es que fuera lo que fuese, usted iba a usar en su argumentación ese mantra, ¿vale?, que repiten constantemente y que no es otro que preguntar continuamente por qué esto no lo han hecho los socialistas y ahora nos lo piden a nosotros. Y lo cierto es que lo único que hacen con ese argumento es eludir su responsabilidad, que ya deberían haber asumido hace año y medio. Mire, señora Tortonda, yo solo le voy a decir una cosa. Solo le puedo decir que sigan ustedes preguntando, que mientras ustedes se dedican a preguntar, nosotros los socialistas seguiremos trabajando porque se siga avanzando en los derechos de todos los extremeños y las extremeñas, aunque sea haciendo que ustedes tengan que trabajar a marchas forzosas como respuesta a nuestras denuncias por las injusticias que están cumpliendo o por la respuesta a nuestras iniciativas. Gracias. Gracias, señora Basilio. El quinto punto del orden del día es la propuesta de impulso número 107, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo